Muy buenas, nos encontramos en el Club de los Poetas Muertos en un nuevo programa y tenemos la grandísima suerte de contar con Paola Leguízamo. De Paola Leguízamo tenemos que decir que es una excelente profesional que nos va a hablar del rol que tiene el fonoaudiólogo en la evaluación intervención neonatal. Para mí es todo un placer contar contigo, Paola, en el Club de los Poetas Muertos. Y de hecho te felicito por la gran labor que realizas. Gracias a ti, Antonio, por la invitación. Yo estoy muy complacida de poder compartir este espacio contigo. Para hablar de Paola, tenemos que decir que es fonoaudióloga de la Universidad del Rosario, experta en cuidado crítico neonatal, magíster en motricidad orofacial, voz y tartamudez de la Pontificia Universidad del Perú, doctoranda en fonoaudiología, diplomada en investigación educativa y simulación clínica, miembro activo de Asofono y miembro honorario de CEMOR. Docente universitaria de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, con amplia experiencia en la atención pediátrico neonatal. Es docente de fonoaudiología en las áreas de habla y función oral faringe y es creadora del protocolo de evaluación de la tríada succión, deglución, respiración en neonatos. Como te comentaba, Paola, tienes una grandísima formación y es una suerte poder contar contigo en el día de hoy. De hecho, bueno, es una temática la que vamos a tratar hoy muy interesante. Creo que es una de las grandes temáticas que es interesante tratar y un poco desconocida también. Así es. Eh, pero antes de entrar en dicha temática, me gustaría preguntarte, ¿qué te llevó a querer ser fonoaudióloga y dedicarte concretamente a la atención en neonatos? Bueno, Antonio, yo decidí ser fonoaudióloga muy chica porque cuando tenía más o menos 15 años, mi mamá sufrió de dos eventos cerebrovasculares que la llevaron a tener una afasia global. Y allí conocí a la fonoaudióloga que la trató y el trabajo que ella hizo me pareció magnífico. Volver a hacer que ella se comunicara con los demás, para a mí me marcó muchísimo, además pues porque era todavía muy niña y para mí era muy importante pues poder volver a comunicarme con mi madre. Entonces, realmente allí es donde tomo la decisión. Siempre había tenido una inclinación por las áreas de la salud. En ese momento andaba justamente en esta búsqueda de a qué me iba a dedicar cuando terminara el colegio y se dio esta oportunidad, ¿no? Entonces, creo que fue intervención divina que pasara de esa manera porque fue una experiencia cercana de ver lo que realmente hace el fonoaudiólogo y todo lo que esta fonoaudióloga en su momento logró con mi mamá. Con el tiempo, ya después de ser fonoaudióloga, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el área de hospitalización y por fortuna llegué a las UCIs neonatales y allí me di cuenta que esa era mi verdadera vocación, que lo que más me gustaba era trabajar con los más chiquititos e indefensos y bueno, por eso decidí dedicarme al área de neonatología y pediatría. ¿Hay alguna anécdota que te haya ocurrido como fonoaudióloga y que a ti te haya marcado? Yo creo que muchas, mira, y en particular una, cuando recién egresé y empecé a trabajar en una de las UCIs neonatales donde trabajaba, estaba una mamá en un riesgo eminente de muerte y su bebé estaba solo en la UCI. Obviamente, pues allí digamos que los accesos son restringidos, pero necesitaban a alguien que hiciera contacto piel a piel con ese bebé
en ese momento porque no lograban que ganara ni calor ni peso. Y estaba yo de turno de mi práctica y me ofrecí. Aquí yo podía ser esa mamá canguro suplente en ese momento. La experiencia fue muy bonita, lo que pude sentir a través del contacto con ese bebé, de poder ayudar, no necesariamente haciendo una acción fonoaudiológica, porque en ese momento estaba haciendo más una acción voluntaria de apego, también me hizo entender la importancia de la comunicación en ese momento. Y yo decía, bueno, pues finalmente yo soy fonoaudióloga, mi objeto de estudio es la comunicación y me sentí muy, muy conectada. Entonces yo creo que eso ayudó también a que finalmente me quedara en esa área. De hecho, eso te da la satisfacción de poder ayudar a los demás. Concretamente en esa acción, eh, te, te sentiste muy bien porque le ayudaste a ella. De hecho, Así es, y de hecho mira que ahora ya pasados los años y ejerciendo mi rol de docente, cuando tú le preguntas a los estudiantes por qué estudias fonoaudiología, el casi diría yo que el 100% de las respuestas es porque quiero ayudar a la gente. Entonces nuestra profesión se vuelve una profesión de servicio y de vocación. Y pues justamente allí es donde está como el meollo del asunto, ¿no? Lo importante y lo bonito de poder ayudar al otro. es que la labor humana es fundamental. Ya no solamente es por la vocación, también es porque hace una labor humana muy, muy importante. Así es. Y ya tratando la temática, ¿cuál es el rol del fonoaudiólogo en la atención neonatal? Bueno, Antonio, mira, es una pregunta importante y muy grande. Eh, Cuando te lo decía hace un momento, nuestra razón de ser como fonoaudiólogos es la comunicación. Y de allí, digamos que de esa comunicación se desprenden muchas áreas, el lenguaje, la audición, ¿cierto? La motricidad orofacial, y dentro de ellas también está la deglución y bueno, todos estos procesos que hacen parte del sistema estomatognático, mm, hacen que el fonoaudiólogo se vuelva indispensable para un neonato. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes conocemos perfectamente ese proceso de alimentación, cómo debe llevarse, hacia dónde debe orientarse, cuándo es necesario cambiar o no una manera de alimentar a ese bebé de acuerdo a las necesidades que existen. Y justamente cuando empecé a trabajar con esta área, me daba cuenta que si bien nosotros como fonoaudiólogos trabajábamos muy bien estos procesos de alimentación, ¿cierto? La ganancia de peso, apoyábamos con el desarrollo del bebé para que pudiera salir finalmente de esa situación de la UCI específicamente, también me di cuenta que muchas veces nos olvidábamos de la esencia del ser humano y es el comunicar. Entonces, no es solamente toda esta parte fisiológica de la alimentación, sino esa parte emocional y de apego que implica comunicarse con un bebé que aparentemente no te responde, pero que necesita de una estimulación constante para justamente desarrollar esas habilidades y finalmente poder comunicarse con el otro. Entonces, el fonoaudiólogo en toda su extensión, desde el objeto mismo de estudio que es la comunicación hasta procesos de deglución, los trabajamos con el neonato. Entonces somos parte fundamental del equipo que trabaja con estos niños. Claro. En la atención neonatal, concretamente, es importante el trabajo entre profesionales. Muy importante. Somos un equipo que vela por la salud y la supervivencia de un ser absolutamente indefenso, que no te puede expresar si se siente bien, si se siente mal, si tiene hambre, si quiere a su mamá, porque generalmente están solitos en en las UCIs. Entonces, allí el trabajo interprofesional es sumamente importante. Lo que hace el otro repercute en el trabajo que hago yo y muy seguramente el trabajo que hago yo como fonoaudiólogo va a repercutir en todas las áreas de desarrollo y de neurodesarrollo de ese bebé. Entonces, ese trabajo interprofesional no puede dejarse solito.
Yo siempre lo he dicho y pues lo recalco hoy, no somos islas, no somos islas que trabajamos una parte del ser humano, sino que somos un todo que necesita un trabajo muy engranado para lograr finalmente que ese ser humano pueda ser en algún momento autónomo, ¿verdad? Entonces, y a eso apuntamos, a que esa persona que se encuentra ahí en esa UCI neonatal en algún momento pueda ser funcional y pueda regresar pues al núcleo de su familia. Ya. ¿Y la familia, en este caso, qué papel juega? Muy importante, mira, cuando nosotros creemos que el bebé está allí en la UCI, asumimos que está él solito como ser humano, ¿verdad? Pero la familia se vuelve casi que un coterapeuta, diría yo. En el momento en el que la mamá puede entrar a la UCI neonatal, ahora con esto de las UCIs abiertas, en donde tienen más posibilidad de estar más tiempo con sus bebés, eh, nosotros no podemos estar permanentemente con los niños, porque de hecho hay muchos otros bebés por atender. Ellos juegan un papel importante, la familia, la mamá, el cuidador principal, en poder replicar esas acciones que nosotros hacemos para que realmente tengan una repercusión en el tiempo. Entonces, el papá, la mamá, el cuidador deben ser los replicadores de las acciones que nosotros hacemos y por lo tanto diría yo que son parte fundamental del equipo interprofesional. Ellos resultan siendo un eje importante en ese equipo. ¿Cuál es la clave para una correcta atención neonatal? Yo diría que la clave está en hacer una excelente evaluación. Y yo pensaría no solamente con el neonato, sino en general. Si tú haces una muy buena evaluación y de hecho conoces cuál es el proceso esperado, ¿cierto? Lo que esperaríamos se dé en cada una de las etapas de desarrollo, vas a poder identificar muy fácilmente qué es lo que se sale de esa norma y por lo tanto, si hago una muy buena evaluación, llegar a una muy buena intervención. Entonces, si yo conozco, por ejemplo, que la succión no se está dando de la manera correcta, entonces voy a poder trabajar sobre eso que no está bien y por lo tanto tener una recuperación, una rehabilitación o habilitación de la función de una manera más exitosa. Claro. Eh, Normalmente, ¿qué profesionales son los que suelen participar en la intervención del neonato y en la evaluación del neonato? Claro, generalmente estamos en cabeza del neonatólogo, quien es el que da pues como la directriz, ¿cierto? De lo que necesita específicamente el niño, tanto a nivel médico como a nivel de rehabilitación. Y los equipos, dependiendo de las características propias del niño, van a necesitar de un fonoaudiólogo, un kinesiólogo o fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un nutricionista, el equipo médico que generalmente está encabezado por el internista o el neonatólogo o el pediatra y todo el equipo que a él los apoya. Entonces, enfermería, pues que juega un papel fundamental y, e insisto, importante, la familia, ¿no? Siempre debemos trabajar como muy coordinados con ellos. Claro. ¿Y qué podemos decir que es la evaluación fonoaudiológica integral? Cuando yo hablo de evaluación fonoaudiológica integral, y que de hecho lo he venido trabajando en los últimos años, es justamente no olvidarnos de todo lo que compone a ese bebé desde la fonoaudiología. Es decir, vamos a evaluar todo el proceso fisiológico y anatómico, estructural, de esas funciones del sistema estomatognático, succión, deglución, respiración, la triada que se da entre ellas, pero no podemos olvidarnos de la comunicación temprana y de la lactancia materna, porque si no desmembraríamos a ese ser humano y realmente lo que buscamos es que sea integral, que veamos, lo veamos completamente como es, ¿no? Un ser biopsicosocial. Claro. Es que es lo que tú dices. Si no se hace un buen diagnóstico, lógicamente luego van saliendo todos los problemas. Claro. Así es. Y digamos, trabajar con neonatos nos da
una ventaja grande y es la atención primaria, la atención temprana. Cuando detectamos algo a tiempo, tenemos muchísimas más posibilidades de habilitar o de rehabilitar que si lo hacemos de manera tardía porque hemos perdido tiempo importante. La plasticidad cerebral juega un papel fundamental aquí y es que entre más pequeñitos somos, más plasticidad cerebral tenemos. En la medida en la que vamos creciendo, esas conexiones neuronales y demás, pues ya no van a ser de la misma manera. Pero cuando trabajamos con este ser humano tan chiquito, apenas en pleno desarrollo, pues lo que logramos es maravilloso. ¿Cómo surge el protocolo EFIN? Eh, Paula. Bueno, este protocolo surge más o menos en el 2017 con mi tesis de maestría, en donde hacemos una primera versión que es el protocolo succión, deglución, respiración. Aquí en este protocolo lo que planteamos es la evaluación estructural de estas funciones, todo lo que lo compone y esa misma función, cómo se da la succión en el bebé, cómo se da el proceso de respiración y de deglución en el momento de la alimentación. Luego, sacamos una nueva versión en donde pensamos justamente en esa integralidad y aumentamos la parte de comunicación y la parte de lactancia materna. ¿Y por qué decidimos que fuera de esa manera? Porque nos dimos cuenta que no habían instrumentos en donde desde edades muy tempranas se considerara la comunicación temprana y que además de evaluar la función, teníamos que evaluar la función en lo que ellos realmente la usan y es en esa lactancia materna. No podíamos dejar a la mamá por fuera de ese proceso de evaluación y de allí surge lo que hoy en día es la evaluación fonoaudiológica integral del neonato, EFIN, que es un instrumento que está estandarizado ya en varios países de Latinoamérica. Incluso tengo una colega en Barcelona que también lo utiliza y bueno, se ha ido expandiendo, digamos, y la idea es que mucha más gente pueda conocerlo y utilizarlo. Claro. ¿Con qué edad se pasa este protocolo? ¿Perdón? Sí, ¿con qué edad se pasa el Ok. protocolo? El protocolo está diseñado para neonatos, es decir, del primer día de vida a los Ajá, 28 días. Es ajá, básicamente, ¿cierto? Cuando tenemos edades corregidas, podemos aplicarlo más o menos hasta los 3 meses, es decir, en el tiempo en el que se da todo el desarrollo y maduración completa de la succión, la respiración y la deglución que necesitamos para que el niño pueda alimentarse de manera eficiente, segura y eficaz. ajá. ¿Por qué la lactancia se tiene que trabajar desde la fonoaudiología? ¿O por qué se Bueno. debe trabajar desde la fonoaudiología? La lactancia es una práctica milenaria, ¿cierto? Desde que existe el ser humano existe la lactancia. Eh, pero muchas veces, digamos, o más bien, es trabajado o tratado por distintas profesiones. Sin embargo, nosotros como fonoaudiólogos tenemos un plus y es que conocemos, uno, la fisiología de la alimentación y dos, la comunicación. Entonces, a través de la lactancia materna justamente proveemos todos estos nutrientes al bebé y si lo hacemos de manera segura y el bebé se alimenta de manera correcta, pues va a ser muchísimo más fácil. A la mamá no tendría por qué dolerle amamantar a un bebé, por ejemplo. Si el fonoaudiólogo la guía de manera correcta, el agarre debería ser el correcto y por lo tanto no tendría que haber dolor. Todos hablamos de la lactancia de una manera, ¿cómo decirlo?, romántica, en donde es un estado perfecto y la mamá es feliz y el bebé también, pero la realidad es otra. Muchas veces las mamás se enfrentan a dificultades para amamantar porque carecen de conocimientos acerca del proceso. El fonoaudiólogo conoce muy bien ese proceso de la alimentación y aparte conoce muy bien el desarrollo de la comunicación y del lenguaje. Entonces, desde la lactancia materna, justamente es los primeros contactos comunicativos que tenemos como seres humanos, podemos promover ese desarrollo seguro y el apego además también de manera correcta entre el bebé y la mamá, esa diada, ese vínculo que existe de por sí desde el momento mismo de la concepción.